Dios le bendiga. Santo es Dios. Damos gracias al Señor por el privilegio de estar un día más en su casa. Amén. Es una bendición el que Dios nos preste los oídos suyos, los oídos de su pueblo, para poder exponer su palabra. Amén. Es un privilegio muy grande de parte de Dios y me siento muy bendecido. Y creo que cada uno de nosotros debemos de darle gracias a Dios por cada momento que estamos en su presencia. Porque para eso Él nos llamó. Él nos ha llamado para disfrutar su presencia. Y cada día que estamos en un lugar como este, debemos aprovecharlo. Amén. Porque quizás mañana ya no estemos acá. Yo quiero hablarle bajo el tema en esta noche, un último consejo. Y siempre me gusta comenzar con una pregunta, pero hoy tengo una serie de preguntas. ¿Cuántos acá tienen 2 años de servir a Dios? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. ¿Ninguno? ¿No vinieron los que tienen 5 años, 6, 7? Tal vez en el otro culto, amén. Dios bendiga su vida. Todo aquel que ha tenido una larga trayectoria en el camino del Señor, es porque a Dios le ha placido. Y los que tenemos el privilegio, amado hermano, de decir tengo tantos años, aunque para el Señor es poco tiempo, pero para nosotros nos hace sentir de alguna manera satisfecho, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Hasta aquí nos ha ayudado. No sabremos qué va a pasar después de hoy, pero el momento de disfrutar en la presencia del Señor es hoy. Santo es Dios. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué consejo le daría usted a alguien, ya sea un familiar, un amigo, qué sé yo, si le tocara partir hoy? Me quedan viendo como serio, ¿verdad? ¿No se quieren ir? ¿No se quieren morir? Ah, qué bonito, ¿eh? La vida eterna es después de esta. Pero ¿qué consejo le daría si le tocase, si usted supiese, si pudiera percibir que hoy es el último día, a lo largo de su caminar en Cristo? ¿Qué consejo le daría a X persona? Yo le diría al que no tiene a Cristo, hay un solo camino para encontrar la salvación y la vida eterna. Es Cristo Jesús. Y al que tiene a Cristo le diría, no te rindas, no desmayes. Aunque en momento te sientas triste, agobiado por las circunstancias de la vida, que hay momentos, amado hermano, que nos vamos a sentir, como dice el apóstol Pablo, en apuros, pero también da la respuesta, pero no desesperados, derribado, mas no destruido. Y suelen pasar esos momentos en nuestra vida, en que venimos a la iglesia y cantamos alegres, sonreímos, pero solo Dios y nosotros sabemos lo que está pasando. Le diría que esos momentos que suelen pasarnos en nuestro caminar en Cristo son parte de una transición, de un proceso. Le diría bienvenido a Cristo, porque de eso se trata la vida.
Sufrir en el Señor es el precio, amado hermano, que nosotros, o el poco precio que nosotros podemos pagar. Amén. Le diría, eso es lo que suele pasar cuando venimos a Cristo. Sufrir es el precio que nosotros, amado hermano, hemos venido como quien dice, a soportar, y es lo poco que nosotros podemos soportar. Alguien me dio un consejo por ahí, yo todavía no servía al Señor, no tenía a Cristo en mi corazón, y hace mucho tiempo se acercó y me dijo: aproveche su juventud y sírvale a Dios. Esas palabras estaban en mi mente y hasta el día de hoy siguen en mi mente. Esa persona no la volví a ver, no sé qué pasó con él, pero sí esa palabra que él me dijo, amado hermano, marcó mi vida. Solamente me dijo eso, no me dijo más. Me dijo: venga, me dice, me permite darle un consejo que no me está pidiendo. Está bien, aproveche su juventud y sírvale a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser, amado hermano, que hoy, como le dije, sea el último día en nuestra vida, en esta tierra. ¿Y qué consejo daríamos hoy? El estar en el camino del Señor significa sufrir muchas cosas, pero que son pequeñas, es lo que nosotros podemos soportar. A veces estamos tristes, a veces preocupados por la razón que sea, qué sé yo, económicamente. Puede ser problemas en un trabajo, usted ha tenido que soportar a un jefe que lo hostiga en su trabajo y luego viene a su casa y problemas. De eso se trata la vida. Pero me encanta una frase que vi por ahí que dice que el final valida la historia. Eso es lo que importa. Al final lo que importa es lo que va a suceder con nosotros. Porque nosotros somos como el protagonista de una película que suele pasar por el primer round y lo golpean en el segundo, lo golpean y lo golpean en el tercero, lo golpean y lo golpean, pero al final es el ganador. Y nosotros somos como ese protagonista de la película, que sufrimos en este mundo, padecemos unos de una manera, otros de otra, pero que lo que importa que al final es lo que valida la historia. El que escribió el guión de nuestra vida se llama Jesucristo, y Él sufrió por causa de nosotros. Antes de ir a la cruz, el Señor predicaba la palabra, hacía milagros, haciendo cosas buenas. El Señor era perseguido por la gente. La gente lo insultaba, le decía hechicero, le decía demonio tiene tantas cosas. Luego llegó a la cruz y muere clavado por usted y por mí. Luego va a la tumba, pero la tumba no lo pudo detener. Se levantó y está a la diestra del Padre. Eso es lo que importa. El final siempre va a validar la historia. Eso es lo importante. Primera de Pedro 2:20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis? Oiga bien, si pecando. ¿Cuántas veces nosotros en el mundo, fuera de Cristo, verdad, hemos padecido tantas cosas, amado hermano? Cualquier cantidad de cosas desagradables y los soportamos. Lo que quiere decir el apóstol Pedro es que si pecando sos abofeteados y los soportáis, no hay recompensa para eso.
Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:20 dije, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente esto es aprobado por Dios. O sea que hay recompensa. Si sufrimos y padecemos en Cristo, hay recompensa. Amén. Quiero que nos vayamos a la escritura. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12 y 13. Leemos la palabra del Señor. Ahí sentadito, solo regale su reverencia al Señor, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Y su palabra dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios añada bendición a su palabra. Y podemos ver a la luz de la escritura al apóstol Pablo en calidad de padre espiritual aconsejando a su hijo Timoteo. Pero Timoteo ya no está aquí. Esta palabra es para mí, es para usted. Dígale al que está a su lado: Timoteo, ahí te hablan. Si es mujer, dígale Timotea. Amén. ¿Por qué? Porque vemos al apóstol Pablo diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo no sabía que Pablo con su pluma y papel estaba escribiendo las últimas palabras. Pablo no estaba presente, estaba preso, pero se le vino la revelación por el Espíritu a aconsejar a sus iglesias que él había fundado, pero aquí particularmente está aconsejando a su hijo Timoteo. Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, porque tú vales mucho para Dios. Antes sé ejemplo, le dice. Y hoy le está diciendo a los jóvenes que hoy están aquí, que quizás se estén preguntando: ¿qué va a pasar conmigo? Usted no sabe hasta dónde Dios lo va a llevar. Dios puede levantar entre ustedes maestros, profetas, predicadores, cantores, músicos, pero hay que descubrir, amado hermano, el consejo de parte de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo antes, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué? De la palabra de Dios. Nos está diciendo: entre tanto que voy. Pero estas palabras son del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pero puede ser, amado hermano, que el Señor nos esté hablando y nos diga el Señor Jesucristo: entre tanto que voy, ocúpense en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Cuando nosotros encontramos palabras como estas, es el Señor mismo que está hablando directamente a nuestra vida. Capítulo 4, verso 14. Y dice: no descuides el don que hay en ti. Quiero detenerme ahí. Dice: no lo descuides. Timoteo está aconsejando a un hijo que él había formado o que él había conocido desde su niñez. Pudo ver su descendencia ancestral desde su abuela hasta Timoteo. El apóstol Pablo Timoteo creció bajo una doctrina que
se rige, amado hermano, estrictamente y fundamentalmente en la persona de Jesucristo. Pero Pablo, no sé qué podía percibir y sintió en su corazón escribir una carta para Timoteo y aconsejarlo, porque no podía estar presente. Entonces la única forma de aconsejar a su hijo era a través de una pluma y papel. Y en esta ocasión le dicen: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando nos ocupamos nosotros en las cosas del Señor, estamos aprovechando el tiempo, y luego eso que estamos haciendo se manifiesta a todo aquel que nos oye. Cuando hablamos del Señor, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Rey de Reyes, del Todopoderoso. Estamos hablando de alguien que prometió volver un día por su pueblo. Estamos hablando de alguien que suple nuestras necesidades. Estamos hablando de alguien que es nuestro Creador. Amén. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuche bien, cómo el Señor le da la revelación a Pablo por medio, amado hermano, de su espíritu, para que pudiese aconsejar a un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque había una atmósfera que estaba envolviendo a Timoteo, y Timoteo se estaba desviando del camino. Estaba escuchando otra doctrina, estaba escuchando cómo adorar a otros dioses. Pero el apóstol Pablo tomó, amado hermano, ligeramente su pluma y le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros mismos debemos de tener cuidado. El enemigo más grande a vencer no es el diablo, nosotros mismos. Tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina, de la palabra del Señor. Nosotros mismos, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Imagínese usted, cuidarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, amado hermano, en nuestra naturaleza, a veces somos inconstantes. Y el enemigo tiende a confundirnos. Y como dijo alguien por ahí, me encontré a Satanás. Y le dijo su pastor: gózate. ¿Por qué? Porque si nunca chocas con Satanás, significa que vas en la misma dirección. Pero si chocaste con él, significa que tú vas por el camino correcto. Amén. Lo diré otra vez. Si no chocamos con Satanás, porque a veces se nos aparece hasta en la comida. Me salió un pelo, que no te amarras ese pelo. Si no chocamos con él, significa que vamos en la misma dirección. Pero si hay problemas en su vida, en su caminar, si algo se interpone para que usted venga a la iglesia, si algo se interpone para que usted adore al Señor, amado hermano, significa que vamos por buen camino. Te salvarás a ti mismo, le dice, y a los que te oyeren, haciendo esto. Segunda Timoteo 1:5.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti mismo. Trayendo a la memoria la fe. La fe es la que nosotros mantenemos, amado hermano, para poder ser salvos. La fe es la que pusimos en la palabra, en el evangelio de Cristo. Ahora bien, por lo cual le dice, te aconsejo, escuche bien, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo. De tal manera aconsejaba a su hijo el apóstol Pablo con aquel entusiasmo, con aquella pasión, porque él no quería que su hijo se desviara del camino correcto, de la doctrina correcta. Y le dijo, hay talento en ti, hay dones en ti, Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuántos tienen dones aquí? ¿Ninguno? Si usted tiene el don de cantar, cante. Si tiene el don de profetizar, profetice. Si tiene el don de predicar, predique. Si tiene el don de enseñar, enseñe. Si tiene el don de danzar, dance. Pero lo importante es que dice la palabra, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Directamente Dios está hablando a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? A veces nos da miedo. Se van a reír de mí. Aquí no importa, amado hermano, lo que digan de nosotros. Si me encanta la palabra donde dice que el salmista David danzaba y remolineaba hasta quedar desnudo. Su esposa le decía, ridículo. ¿Cuántas veces no nos ha dicho a nosotros así? ¿Cuántas veces no nos han dicho? No tienen que hacer. Solo haciendo bulla pasan. Solo salmeando. ¿Cuántas veces no se han reído de nosotros, de los ministros de alabanza, porque se equivocaron en algún pedacito de la alabanza? Pero ¿qué pasa? El don que hay en nosotros, amado hermano, no va a hacer que eso no nos haga daño. Mientras tanto, dice la palabra, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dice, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos la autoridad para poder ordenarle a nuestro cuerpo que ejercita, que comience a ejercer el don que Dios ha puesto en nosotros. Imagínense cuántas personas aquí tienen el don de cantar. Quizás que no lo saben o no lo quieren poner o no quieren ponerse a ejercerlo. Y la palabra dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, es un consejo directo a nuestra vida. ¿Cuántas personas hay aquí con un talento quizás de tocar el piano o la guitarra? De hacerla hablar. Yo nunca pude, tuve que venderla al final. Porque no es ese mi don. Digo, esta guitarra ya no le saco más nada, porque solo grin, 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 grin. No pude. Le digo a un compañero, te vendo una guitarra. Siguiente día la llevé. No es mi don. Pero sí me deleito en exponer la palabra del Señor. Ese es mi don.
Y cada vez que leo esta palabra, el Señor me está diciendo que avive el fuego del don de Dios que hay en mí. ¿Cuántas personas quiere cantar aquí? Y no lo hace quizás porque tiene miedo. No sé a qué. No se atreve, no lo intenta. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego. Pero ese fuego tiene que estar permanente. No solo tenemos que esperar, amado hermano, un evento. Ese fuego tiene que estar avivado todos los días de nuestra vida. En nuestro caminar en Cristo nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas. Algunas agradables y otras desagradables, pero eso es parte del proceso de nuestro caminar en Cristo. ¿Cuántas personas aquí tienen el don de profetizar, de profecía, el don de visión? Pero hay temor, y es lo que Dios está diciendo aquí a través del apóstol Pablo. Te aconsejo que avives lo que hay en ti. Porque quizás a través de ti Dios va a libertar muchas personas. A través de tus labios Dios puede traer sanidad a más de alguna persona. Te aconsejo, soporta todo. Si sufres, también con Él reinaremos. De eso se trata la vida. Al final, lo que importa es que el final siempre valida la historia. Lo que va a pasar al final con nosotros, eso es lo importante. El día que lleguemos al cielo y estemos celebrando las bodas del Cordero, eso es lo importante. Pero ¿qué consejo le daría a usted antes de partir a alguien? Esa es la pregunta que más me encantó. Le diría, vale la pena gastarse para Dios, porque al final lo que importa es lo que va a pasar con nosotros. Santo es Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te enredes en cosas que no tienen nada que ver con lo que yo te enseñé. Pablo percibía que Timoteo había sido influenciado, por así decirlo, a adorar a otros dioses, a escuchar otro tipo de doctrina. Pero Pablo empieza, amado hermano, a darle una serie de consejos a Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, se trata de sufrir. Amén. Si alguien le dijo que el evangelio todo iba a ser bonito, le mintió, o quizás se equivocó. Pero acá, amado hermano, nosotros venimos a adorar al Señor y a veces con todo en contra. Se va la luz, el sonido se daña, los hermanos de la alabanza tienen mala garganta, no pueden cantar, tantas cosas. De eso se trata. Tú pues como soldado, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sufrir, amado hermano, penalidades es sufrir en carne propia, literalmente, procesos en nuestra vida. Hay cosas que no queremos pasar. Hay cosas que no nos agradan.
pero son parte de la vida. Son parte de un propósito para un plan. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú, directamente. Y el Señor le está diciendo a usted, tú, iglesia, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, como la juniana ahorita. Quizás que algunos se van a enredar por allá. El carnaval, Dios reprenda al diablo. Sí, hay algunos que se dan sus vacaciones. No los que están aquí, los que van a venir el domingo. Ninguno que milita, o sea, ningún soldado de Jesucristo se enreda en los negocios del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado a usted? Jesucristo. Él lo reclutó, lo sacó del chambre, del lodo cenagoso, lo sacó de la diaria, lo sacó del diario vivir allá perdidamente y lo trajo acá. Entonces él mismo le está diciendo, ningún soldado mío que milita en la milicia se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Désela fuerte, amén. ¿Somos soldados de Jesucristo? Amén. Un ejército dormido que miro aquí. Amén, dijo uno por allá. Lo importante es que el final siempre valida la historia. Me quedo con esa frase. No desmayes, no te rindas, porque pase lo que pase, eso es parte de la vida. Los procesos, las circunstancias, cuánta cosa que está por venir. Tenemos que aprender a mantenernos firmes, siempre escuchando el consejo de Dios a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Le dice Pablo, le está aclarando, acuérdate que yo te hablé de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Por qué vas a escuchar otras doctrinas? Acuérdate, Timoteo, un solo camino hay, es Cristo. Y el único que puede dar vida eterna y acceso al Padre, Jesucristo. No existe otro. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Pablo en el libro de Gálatas les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿acaso no les presenté a un Cristo crucificado? Pero que no se quedó, amado hermano, en la tumba. Le dice Pablo, yo les presenté a un Cristo que murió, pero que resucitó. Amén. Santo es Dios. Pablo era un hombre como usted y yo, pero que al tener ese encuentro con el Señor, vivió para servir a Dios, a punto o de tal modo que para él la vida, su propia vida, la ponía hasta la muerte por causa del Evangelio de Cristo. En una de sus expresiones él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es.
Y eso es lo que debe importar en nuestra vida. El vivir para Cristo. Y si morimos, si ganamos. Pero a veces no queremos pagar el precio. Queremos que todo sea felicidad. Que todo sea abundancia. Y Pablo también decía, yo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Estoy contento en todo, cuando tengo y cuando no tengo. ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia? Y a veces la refri, usted la abre y solo hay luz. La olla de los frijoles no conoce los frijoles hace tiempo. Amén. Pero estamos acá. El pantalón a veces lo lavamos, lo secamos, lo volvemos a lavar, lo volvemos a secar, porque con ese le vamos dando y le vamos dando. Pero lo importante es que el que venimos a adorar suple todas las necesidades que nosotros tenemos. Amén. Eso es lo que importa. Si nosotros venimos a adorar acá, Él se va a encargar de lo que nosotros necesitemos. El Señor no dijo que todo iba a ser color de rosa, como dice alguien por ahí. Sin embargo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te aconsejo, dígale al que está a su lado, te aconsejo, predica la palabra. Amén. Segunda de Timoteo 4:1, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco. Como quien dice, te encargo estrictamente, predica la palabra. Que inste, o sea, que hables a tiempo y fuera de tiempo, que adviertas a tiempo y fuera de tiempo. No nos podemos quedar callados. En el trabajo podemos predicar la palabra. Si vamos en un bus podemos predicar la palabra. Donde sea, a tiempo y fuera de tiempo. Te aconsejo, predica la palabra. A eso Dios nos llamó. A eso Dios nos trajo, amado hermano, con el propósito de que en nuestra boca se lleve el nombre del Señor, se pregone el nombre de Jesucristo por todas partes. ¿Me permite darle un consejo que no me está pidiendo, como me dijo aquel varón? No se rinda. Manténgase firme. Al que tiene a Cristo, no desmaye, pase lo que pase, porque el final es lo que importa. El final siempre validará la historia, porque el que escribió el guión en nuestra vida te dice que siempre vas a salir ganando, porque Él no perdió ni una batalla, incluso venció la muerte con su resurrección. Él no pierde batalla. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Santo es Dios. Porque vendrá el tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué fábulas? Son libros de historias.
Usted se imagina nosotros preguntando de un cuento que escuché un cuento por ahí, un libro, o vi un libro de cuentos y empezar a predicar de eso. Eso es fábula, libros de historias, de cuentos. Dice, apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Vamos a escuchar a alguien que está predicando y que está hablando de un cuento, cuando la Biblia es infinita y hay mucho de qué hablar. Timoteo, te aconsejo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, deseando oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y van a hablar de fábulas. ¿Qué le parece? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermano, ¿sabe cómo murieron los discípulos del Señor? A veces nosotros nos vamos molestos de la iglesia porque alguien no nos dio la mano, o porque alguien se paró en nuestros zapatos. No se fija esto. Nos vamos molestos. ¿Sabe cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron su cabeza. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Pablo murió decapitado en un coliseo en Roma. Isaías también serruchado cabeza abajo con un serrucho cortado a la mitad. Y nosotros nos molestamos porque no nos saludaron. Señor. Y Pablo le está diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Venir a la iglesia, nos vamos para la casa, venir a la iglesia, nos vamos para la casa. Cumpla. Si hay algo en su vida, si hay un don, haga algo, hermano, para el Señor. Amén. Lo que sea. Si estamos haciendo algo, estamos cumpliendo con el ministerio, con el propósito por el cual Dios nos trajo acá. Porque yo, le dice el apóstol Pablo, escribiendo quizás sus últimas palabras, ya estoy ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y cierra el apóstol Pablo diciéndole, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una serie de consejos de un hombre, de un padre hacia su hijo. Y al final le dice, he peleado la batalla como la pelean los verdaderos soldados. Sufrí y lo soporté. Viví en abundancia y también en escasez. Nunca dejé de adorar a Dios. En medio de todo eso, me mantuve firme. Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, escuche bien, y he guardado la fe. Eso es lo importante. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo estaría alabando al Señor entonces. Amén.
por lo demás me está guardada la corona que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Quiero que se vaya poniendo sobre sus pies en esta noche. Santo es Dios. Un último consejo. Váyase con esa frase, con ese tema. Un último consejo de parte del Señor. Predica la palabra. Dile a alguien siempre que esté cerca de alguien. Acércate al oído y dile: ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Me permites darte un último consejo, amigo que estás aquí, o hermano que te has apartado del Señor? No te olvides de tu Creador. Joven, no te olvides de tu Creador.